sacerdote del Dios Altísimo dice que no tiene padre, no tiene madre, no tiene descendientes, o sea, no tiene genealogía. Genealogía es descendencia. Y dice, pero más a ese sacerdote dio Abraham los diezmos de todo. Y además de dar los diezmos de todo, dice que este sacerdote es semejante al Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es Jesús, ¿sí? Jesús de Nazaret. Ahora, y este permanece sacerdote para siempre. Y esta palabra para siempre es importante. ¿Por qué? Porque los sacerdotes que se establecen a través del orden levítico, en la ley ya dada a Moisés, eran sacerdotes que no eran sacerdotes, como dice aquí, eternos, sino que eran sacerdotes que pues por su debilidad, en cualquier momento entonces morían, ¿sí? Y había que cambiarlos. De hecho, los sacerdotes también ministraban por turnos, ¿sí? O sea, que no eran sacerdotes como este sacerdote, ¿cierto? Según el orden de Melquisedec, sacerdotes eternos. Entonces, dice, considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín, ¿sí? Dice, consideremos cuán grande era este sacerdote que aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín, ¿sí? Ahora, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de los hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ahora mira, cómo la Escritura nos pasa de aquí, de este evento que sucede con Abraham y Melquisedec, donde Melquisedec recibe los diezmos por Abraham, pero del versículo 4 al versículo 5 ya nos está hablando, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces, ya de este versículo 4 al versículo 5 ya nos empieza a hablar, mis amados hermanos, de un acontecimiento que sucedió 430 años después. O sea, la historia está conectada y parece la misma historia, pero si nosotros nos colocamos ya en el contexto del tiempo, el contexto cronológico, que realmente bíblicamente se llama así, el contexto cronológico, entonces nosotros ya podríamos ubicarnos mejor, ¿sí? Marco Macada dice, en la iglesia verdadera de Cristo todos somos real sacerdocio. Yo estoy de acuerdo, así es. Así es. Entonces, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido del lomo de Abraham. Entonces luego ya, este versículo 5 ya nos traslada cronológicamente 430 años más adelante, que sea la disposición de la ley de Moisés, y ya nos empieza a hablar de un acontecimiento que pasó allí, entonces con el establecimiento del sacerdocio levítico. Pero para que pudiera establecerse el sacerdocio levítico, de aquí es de Abraham, que le da diezmos a Melquisedec de un botín de una guerra. Mira, Abraham tiene que llegar a tener un hijo, porque todavía cuando llega la promesa, Abraham no tenía hijo, ¿sí? Luego tiene un hijo, llama Ismael, luego tiene el otro que se llama Isaac, luego Isaac, entonces luego consigue su mujer, su esposa, luego entonces Isaac tiene un hijo que se llama Jacob y a otro que se llama Esaú, luego Jacob tiene 12 hijos, luego estos 12 hijos tienen cada uno su mujer y cada uno forma su población aparte. En ese caso, bíblicamente se llama tribu, entonces 12 tribus, ya esas 12 tribus empiezan a multiplicarse
luego pasan por la esclavitud de Egipto, 40 años en el desierto, y después ya estando allí en el desierto es cuando Dios empieza a darle la disposición de lo que es el sacerdocio levítico. A ver, Jacob diezma de la misma manera que diezma a Abraham. Dice aquí Marco Moncada, dice Jacob también diezmó, me imagino, porque fue enseñado por sus padres. Claro. Entonces Jacob diezma de la misma manera que lo hace Abraham. Que esto igual del diezmo, esto hay que profundizarlo bien. Entonces, ¿cómo hace Jacob? Jacob cuando iba o sea, iba realmente, a ver, a Jacob le toca salir huyendo. A Jacob le toca salir huyendo precisamente de la casa de su padre, precisamente por el engaño que le había hecho a Esaú su hermano. Y entonces en esa huida, él hace un voto delante de Dios, hace una promesa de Dios y le dice: Dios, si tú me bendices en todo lo que yo fuera, entonces yo voy a apartar el diezmo, aún de la correa de mis zapatos, voy a apartar el diezmo para ti. O sea, él hace un voto con Dios y le dice: si tú, Señor, me bendices, si tú me prosperas, Señor, yo voy a pactar este voto del diezmo contigo, ¿sí? De esa manera Jacob diezma. Y bueno, pero entonces aquí luego dice Hebreos capítulo 7 versículo 5, dice: ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces ya luego viene el establecimiento del sacerdocio levítico 430 años después. 430 años después, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, le prometió Dios a su siervo Abraham. Sí, amén. Entonces dice, aquí mira que dice que ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces ya luego en el establecimiento de la ley levítica, lo que hace es que la tribu de Leví, o sea, habían 12 tribus, ¿sí? Aunque luego después, pues digamos, también entraron también los hijos de José. Pero normalmente siempre se habla de 12 tribus. Y esas 12 tribus, Rubén, Manasés, Aser y así, entre ellas Leví, esas tribus, cuando ellos entran a la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, después de pasar 40 años en el desierto, resulta que a 11 tribus se les da tierra, ¿sí? Se les da, digamos, una posesión para ellos producir alimentos, trabajar y sostenerse de la tierra. Pero a una tribu no se le da tierra, no se le da posesiones, no se le da herencia. Y entonces Dios le da como herencia el servicio en el tabernáculo, ¿sí? Y esa es la tribu de Leví. Y con esa tribu de Leví, entonces empieza a establecerse precisamente todo lo que tiene que ver con el servicio en el tabernáculo. Tabernáculo era un lugar, digamos, que ellos habían estimado para que ellos donde quiera que iban lo establecían, hecho en cortinas y que tenía casi siempre tenía el lugar santo, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Contenía el arca del pacto, ¿sí? Las tablas de la ley. Y allí se creía que ahí era la morada de Dios, o sea, que Dios moraba en ese tabernáculo. Entonces,
eh, el sacerdocio levítico se establece entonces presentara directamente ante Dios, sino que se presentara era a través de los mediadores. Y esos mediadores pues eran los sacerdotes, y cada año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo precisamente para hacer la expiación del pecado del pueblo. Sí, entonces, mis amados hermanos, se establece ese sacerdocio levítico allí precisamente, y ese sacerdocio levítico, lo que dice aquí la escritura es que se le da de tomar del pueblo los diezmos según la ley, ¿sí? O sea, según la ley dada por Dios a Moisés, para Moisés y la nación de Israel, entonces se le da, mi hermana Rina, Dios le bendiga, entonces se le da que ellos, la tribu de Leví, viva de los diezmos de las otras tribus que sí podían trabajar la tierra, porque la tribu de Leví no se le daba el trabajar la tierra porque no le dieron tierra, le dieron fue el servicio del tabernáculo. Entonces las otras 11 tribus tenían que mantener a esa tribu, ¿sí? Y ahí es donde se da la disposición del diezmo, la disposición de las ofrendas, la disposición de los primogénitos, sí, de las ofrendas de paz, ofrendas mesidas, bueno, realmente un poco de, y no solo eso, sino que se le da todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los sacerdotes para que ellos fueran los que mediaran entre el pueblo y Dios. De hecho, nadie podía llegar delante de Dios y ofrecer sacrificio por el perdón de pecados, sino que primero tenían que pasar siempre por el sacerdote, según la ley. ¿Sí? Según la ley. Entonces, esa era la ley precisamente establecida para la nación de Israel, porque realmente el primer pacto es ese pacto que se hace entre Abraham y Dios, pero esa primera nación de Israel o esa Jerusalén terrenal es el pacto de Agar, ¿sí? De Agar con su hijo Ismael, siendo el padre de Abraham, ¿sí? Que es la concubina. Pero el pacto de la Jerusalén celestial, del pueblo espiritual, del pueblo donde ya abarcamos todos en la venida de Cristo, mis amados, entonces ese pacto es el pacto del Espíritu, y ese pacto del Espíritu es dado a través de el Hijo, en la voluntad de Dios, en la promesa de Dios, que es Isaac, ¿sí? Pero aquí viene la disposición de lo que es el sacerdocio levítico. Sacerdocio significa mediador, sacerdote significa mediador. Y entonces allí en la ley se establece precisamente estos sacerdotes como, digamos, generacionales de una misma tribu. O sea, realmente todos los que servían allí en el tabernáculo y luego más tarde el templo, eran precisamente todos los descendientes de Leví, ¿sí? Que ese sacerdocio empieza precisamente con Moisés y con Aarón, Aarón era el hermano mayor de Moisés, ¿sí? Y desde ahí entonces los hijos de Aarón y todo a pesar de que digamos todos los levitas no cumplían el oficio de sacerdocio, porque generalmente el primogénito de cada familia de los levitas era el que era levantado precisamente como con el liderazgo, ¿sí? Dentro de la tribu de Leví. Los otros levitas sí también hacían el servicio del templo, como digamos la remodelación del templo, la construcción del templo, como los porteros, como los cantores, porque había quienes cantaban también allá en ese templo de Jerusalén. Y mis amados, entonces, pero generalmente toda la tribu se ocupaba en cosas, digamos, unos haciendo el aseo, ¿cierto? Lo que había que hacer allí, ¿sí?
Y solo era la tribu de Leví. Nadie que no fuera la tribu de Leví podía servir en las cosas del santuario, en las normas según la ley de Moisés, ¿sí? Dada a Israel, o sea, el pacto que hace Dios con Israel, la nación de Israel. Ahora, entonces dice aquí, estoy lecturando Hebreos capítulo 7, versículo 5. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Entonces, ese era el mandamiento, que las otras tribus tenían que obligatoriamente diezmar para que entonces la tribu de Leví pudiera sustentarse a través de esos diezmos. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, aunque ellos, los otros hermanos también fueran descendientes de Abraham, las 12 tribus también fueran descendientes de Abraham, igual ellos tenían el mandamiento de pagar esos diezmos, ¿sí? Ese era el establecimiento de la ley, según igualmente pues lo que se estableció en esa ley precisamente que Dios da a Moisés para la nación de Israel, y el establecimiento del sacerdocio levítico, ¿sí? Entonces, el sacerdocio levítico, como ya les dije, mis amados, empieza con Moisés y Aarón, que son descendencia de la tribu de Leví, ¿sí? Leví es el tercer hijo de Lea y Jacob, ¿sí? Vamos, Hebreos capítulo 7, versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ahora dice el versículo 6, mira, luego el texto, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ahora, luego el versículo 6 vuelve y nos cambia de contexto cronológico, ¿sí? O sea, cronológico es tiempo, ¿sí? Estamos aquí hablando precisamente del establecimiento del sacerdocio levítico en el versículo 5, pero luego el versículo 6 nos dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Recordemos que Abraham vivió 430 años después del establecimiento de la ley. Y recordemos que aquí, pero aquel cuya genealogía es descendencia, pero aquel cuya descendencia no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Entonces, aquí ya está hablando de Melquisedec, ¿sí? Que tomó los diezmos, ¿sí? Tomó los diezmos de Abraham. Y Melquisedec bendijo a Abraham. Bendijo a Abraham, que el texto que lecturamos ahorita de Génesis. Pero aquel, entonces dice, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor, ¿sí? O sea, el mayor es el que siempre bendice al menor. He aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, luego el versículo 8 dice que aquí, terrenalmente, en la disposición de la ley mosaica, en la disposición del establecimiento del sacerdocio levítico, aquí reciben hombres mortales los diezmos. O sea, la tribu de Leví, ellos recibían los diezmos, ¿sí? Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Mira, o sea, está hablando del establecimiento del orden levítico, ¿sí? He aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Ahora, allí uno de que se da testimonio de que vive. Ya aquí, allí uno de que se da testimonio de que vive nos está hablando de Melquisedec. Pero el hablarnos de Melquisedec, lo que quiere llevarnos es a ese sacerdocio eterno, ese sacerdocio que no tiene principio de días, mis amados hermanos, ni fin de días, ese sacerdote que no tiene genealogía, no tiene descendencia, ese sacerdote que es eterno, ¿sí? Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive.
¿sí? O sea, este de quien se da testimonio de que vive, también recibe diezmos. Es lo que está diciendo el texto, ¿sí? Pero lo que hay que estudiar es de qué manera recibe los diezmos, porque ya este sacerdote nuevo, que es el orden, según el orden de Melquisedec, ya este sacerdocio no es establecido a través del sacerdocio levítico, sino que es establecido a través de un nuevo sacerdocio, ¿sí? Entonces, he aquí dice el versículo 8, he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Ese que se da testimonio de que vive es Melquisedec, ¿sí? Pero ese Melquisedec es sencillamente la sombra de Cristo. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, ¿sí? O sea, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque recordemos que Leví, la tribu de Leví, es descendencia de Abraham, es la descendencia de Abraham. Y cuando Abraham estaba pagando los diezmos a Melquisedec, Abraham estaba pagando por él y su descendencia, ¿sí? Es lo que dice aquí, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. O sea, Leví, la tribu de Leví vino 430 años después, donde se estableció ese sacerdocio levítico, pero allí en la promesa, por la fe, Abraham está haciendo que aún esta tribu de Leví pagara diezmos, ¿sí? Entonces, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro, ¿sí? O sea, estaba en sus entrañas. No había, pero era algo que estaba para manifestarse. El versículo 11 dice, Hebreos 7:11, estamos lecturando el capítulo de Hebreos 7. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo la ley recibió el pueblo la ley, ¿por qué? Dice, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Mira, entonces aquí el escritor hace una pregunta y dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Sí? Entonces, mira que el sacerdote hace la pregunta precisamente porque resulta que en la ley dada por Dios a Moisés para la nación de Israel, ese pacto con esa nación de Israel, ellos establecieron el sacerdocio levítico por mandamiento de la ley, ¿sí? O sea, que es el sacerdocio levítico, o sea, donde mediadores para el pueblo, ¿sí? O sea, mediadores entre el pueblo y Dios, o sea, una forma de que el pueblo no se acercara a Dios directamente, sino que el pueblo entonces se acercara al sacerdote, y el sacerdote entonces, digamos, acercara esa voluntad del pueblo al Creador. Entonces, por eso cuando ellos iban a buscar arrepentimiento, por ejemplo, de pecados, ellos, digamos, en ese establecimiento de las leyes ceremoniales, lo que ellos hacían era comprar, digamos, el que era muy pobre compraba un palomo, el que tenía más platica compraba un cordero, y así, y entonces llevaban ese animal ante el sacerdote, que era el mediador, y entonces allí el que tenía los pecados colocaba la mano sobre ese cordero, y el sacerdote sacrificaba ese cordero y derramaba la sangre para el perdón del pecado de esa familia o de esa persona. Esa era la expiación por el pecado. Y luego cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por toda esa gente que se había realmente pedido, pues digamos en el sentido, había pedido perdón. Esa era la forma digamos, de acercarse a Dios en el establecimiento del sacerdocio levítico, que era por la ley precisamente del Antiguo Testamento. Ahora, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, entonces lo que está haciendo es un cuestionamiento. Él mismo se cuestiona y dice, bueno, pero si la perfección fuera porque no es,
No es, la perfección nunca fue por el sacerdocio levítico, o sea, el ser humano nunca logró ser perfeccionado por el sacerdocio levítico, ni fue perfeccionado por ese pacto antiguo, ni fue perfeccionado por esa ley, ¿sí? Entonces ahí dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces luego él dice, bueno, si la perfección fuere por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y ese otro sacerdote según el orden de Melquisedec, el cual está hablando aquí, es Cristo, ¿sí? Entonces, él lo que hace el cuestionamiento es, para que racionemos, es que la única razón para que haya venido otro sacerdocio, para que se levantara otro orden de sacerdocio, que ese orden de sacerdocio ya no es según el orden de Moisés y Aarón, ¿sí? Porque de ahí, digamos, de la tribu de Leví, el sacerdocio empieza precisamente con Moisés y Aarón, ¿sí? O sea, de los hombres que sirven a Dios y son mediadores entre el pueblo y Dios, ¿sí? Y entonces luego, ya llegado el cumplimiento de la ley, como la ley no pudo perfeccionar a nadie, como la ley, mis amados hermanos, entonces, y este sacerdocio levítico pues menos, porque precisamente aún los mismos hombres que ejercían el sacerdocio eran seres imperfectos, entonces es cuando se da la necesidad de que haya un sacerdote nuevo y haya ese sacerdocio nuevo, ¿sí? Y ese sacerdocio nuevo es según el orden de Melquisedec, ¿sí? Y este sacerdocio no es llamado según el orden de Aarón. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, que este sacerdote nuevo no viene según como siempre se venía haciendo, que el sacerdocio era hereditario. O sea, entonces resulta que yo soy de la tribu de Leví, entonces toda mi descendencia siempre va a tener un sacerdote. ¿Por qué? Porque resulta que todos los primogénitos de mis descendencias, de mis generaciones, ellos tenían la potestad de ejercer el liderazgo precisamente en el sacerdocio, ¿sí? El primogénito. Los otros los ocupaban para otras labores, precisamente el tabernáculo también, o el templo. Pero el primogénito tomaba el liderazgo en el sacerdocio. Y eso se venía haciendo así, hasta que vino Cristo. Porque el cumplimiento de la ley es Cristo. Ahora, de hecho, la religión judía, pues todavía igualmente lo manejan de la misma manera, porque ellos, pues su gran mayoría no se han convertido a Jesús, no han aceptado a Cristo como el Mesías o como el Salvador. Pero realmente este sacerdocio no vino según el orden de Aarón, ni tampoco vino según la tribu de Leví, ¿sí? O sea, y ahí es donde habla precisamente el apóstol y se hace el interrogante. Dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Hace la pregunta, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que respondernos. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Mira, aquí hay algo importante. Todo es importante. Pero aquí es la clave del tema que estamos trayendo. Hebreos 7:12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Sí? Porque recuerden que los sacerdotes fueron elegidos por Dios, precisamente en la ley de Moisés, para ser mediadores entre el pueblo y Dios. Pero cuando viene Jesús, cuando viene el cumplimiento de la ley y viene Jesús, entonces se cambia ese mediador. Y ya no son esos muchos sacerdotes, el mediador ya es Cristo, como dice la palabra del Dios del cielo. En primera carta de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿sí? Entonces ya
luego llega el momento en que ese establecimiento de esos sumos sacerdotes por descendencia levítica, realmente entonces se cambia, ¿sí? Y al cambiarse se establece un nuevo sacerdote, un sacerdote que bien, no tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, que es un sacerdote eterno, un sacerdote para siempre. Y ahí es cuando entonces viene Cristo como sumo sacerdote. Cristo es el mediador, ¿sí? Y esto es importante que nosotros lo miremos en las Escrituras, porque hay mucha gentecita que todavía cree que digamos que Pedro es mediador, que Pablo es mediador, que las ánimas son mediadoras, que la Virgen María es mediadora, pero la Escritura, realmente el mensaje del Evangelio, lo que nos menciona la Biblia, es que hay un solo mediador. O sea, y ese mediador es Cristo Jesús, y eso lo puede usted lecturar en Primera Carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. O sea, dice específicamente, claramente dice que hay un mediador, uno solo, no son muchos los mediadores. En el tiempo de la ley, en el tiempo antiguo, sí eran muchos los mediadores, y los mediadores eran hombres, ¿sí? Pero ya en Cristo Jesús, mis amados hermanos, hay un solo mediador, y ese mediador es Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, mis amados, para que podamos entender realmente, digamos, cómo se viene dando la disposición de la forma, de la manera en que nosotros podemos acercarnos a Dios, ¿sí? Mis amados hermanos, vean, primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, hay un solo Dios, el Padre, ¿sí? Y el mediador entre ese Dios Padre y nosotros, entonces es Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, ¿sí? Entonces, Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, esto, mis amados hermanos, aún la historia narra realmente la existencia de Jesús, mis amados hermanos, y aquí miramos que Jesús se dio a sí mismo como mediador, porque mis amados hermanos, al estar hablando de mediadores, lo que estamos hablando es de sacerdotes, ¿sí? Porque eso es lo que significa sacerdote, mediador. Y en este tiempo, mis amados hermanos, el mediador es Jesús. Ahora, mis amados hermanos, al venir el mediador que es Jesús, mis amados hermanos, es necesario que haya un cambio de ley. O sea, ya no es por la ley levítica que vamos a acercarnos a Dios. Ya, mis amados hermanos, es por el sacerdocio de Jesús. Hebreos 7:12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley, ¿sí? Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Ahora, es necesario que nosotros realmente entendamos este texto, entendamos este mensaje. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchos cristianos que todavía siguen aferrados a esa ley antigua, ¿sí? A esa ley de Moisés, a esa ley que se le dio a la nación de Israel. Siguen aferrados a ese sacerdocio levítico, ¿sí? A esas disposiciones de esa ley. Y resulta que cuando el cumplimiento de la ley es Cristo, y en ese cumplimiento de la ley en Cristo Jesús, se hace cambio de ley, ¿sí? Porque ya el perdón de pecados no es porque usted presente un animal ante un sacerdote levítico y el sacerdote entonces mate el animal y le bote la sangre. Ya el perdón de pecados no es así. Ya ni siquiera necesitamos un intermediario como un sacerdote. Ya tenemos la libertad de entrar plenamente a la presencia de Dios a través del mediador que es Jesús, ¿sí? Y ese mediador es un mediador eterno. Entonces, ahí es donde dice, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, esta ley levítica que nos está hablando aquí, ¿cierto? Que contenía la disposición de los diezmos levíticos, ¿sí? Establecidos de acuerdo a la ley, mis amados, es esto, como es igualmente todo lo de la disposición de la ley, ¿sí?
el sacrificio de los corderos, el sacrificio de los becerros, el sacrificio de los palominos, ¿sí? Todo lo que disponía la ley, como los diezmos, las primicias, las ofrendas, todo tiene un cambio cuando viene entonces precisamente el cambio de ley en Cristo Jesús, ¿sí? Y ahí es donde en ese cambio nosotros necesitamos profundizar para entender realmente en ese cambio de ley qué es lo que Cristo dispone para su pueblo, para su iglesia, para los que hoy en día hacen parte de ese pacto que Dios le hizo a Abraham con Isaac, ¿sí? Bueno, Hebreos 7:12 dice, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya cambio de ley, dice. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Está hablando de Cristo. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Mira, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Sí, mira? Entonces, Jesús como sumo sacerdote, o Jesús como sacerdote, o Jesús como mediador, no viene según la disposición de la ley, según lo que se establecía en la ley, que los sacerdotes tenían que venir todos de la tribu de Leví, ¿sí? Sino que Jesús viene de otra tribu, y viene de la tribu de Judá, una de las tribus más insignificantes, digamos en el sentido, pues, una tribu en la cual nadie sirvió al altar, porque precisamente no podían servir al altar personas que no eran de la tribu de Leví, ¿sí? Así ellos quisieran, no podían. Pero Jesús, siendo de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, vino Jesús, ¿sí? Recuerden que Jesús nació en Belén de Judea, ¿sí? Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Sí, mira? Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. ¿Sí? Y ese sacerdocio distinto es Cristo, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, ¿sí? Entonces, el sacerdocio de Jesús no se levanta conforme a la ley, ni según el mandamiento de la descendencia levítica para ejercer el sacerdocio, sino que Jesús se levanta, mis amados hermanos, según una descendencia indestructible, ¿sí? Por eso Jesús es de la descendencia precisamente de ese sacerdote Melquisedec, que no tiene padre ni madre ni genealogía, es un sacerdote eterno. Y ese Melquisedec era el prototipo de Jesús, ¿sí? Ahora, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. ¿Sí, mira? Entonces luego Hebreos 7:18 dice, mis amados hermanos, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Ahora, vuelvo y le repito Hebreos 7:12, que es el contexto, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley, ¿sí? Y el 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Entonces, como el mandamiento anterior del sacerdocio, está hablando precisamente del mandamiento anterior, y está hablando exclusivamente, el contexto está hablando precisamente del sacerdocio levítico, ¿sí? Y hace un contraste entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio eterno, el sacerdocio inmutable de Melquisedec. Entonces,
queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Entonces, dice el texto, mi amado, que mira, queda pues abrogado el mandamiento. O sea, este sacerdocio levítico, lo que dice es que queda, mis amados hermanos, precisamente abrogado, o sea, abrogado es abolir, sí, queda abolido. Ahora, dice, queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, ¿sí? Debilidad e ineficacia, o sea, realmente el mandamiento, el sacerdocio levítico, lo que está diciendo en otras palabras es que el sacerdocio levítico no pudo perfeccionar a nadie, ¿sí? Que el sacerdocio levítico no pudo realmente guiar a la gente a la salvación, ¿sí? De pronto les ayudó a menguar el pecado, les ayudó a conocer el pecado, pero realmente no cumplió el propósito de justificar al ser humano, ¿sí? Y ahí es cuando entonces viene Jesús, mis amados hermanos. Dios te bendiga, varón Elías, hombre, hermano. Gracias por apoyar. Alabado sea el Señor de la gloria. Si quieres subir, hermano, a la ventanilla, me avisa, que comparta un ratico ahí con la audiencia, mi amado. Alabado sea el Señor Dios del cielo. Hebreos, entonces dice Hebreos 7, 18, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Y precisamente el contexto nos está hablando acerca del sacerdocio levítico, ¿sí? Donde ese sacerdocio levítico, precisamente, mis amados hermanos, pues no pudo llevar a la humanidad a la perfección, y en el sentido a la nación de Israel, donde fue el pacto precisamente con Israel. Y entonces ahí es donde es necesario que venga Cristo el Señor de un sacerdocio diferente, ¿sí? En el sentido de que Jesús no viene del sacerdocio levítico, no viene de la tribu de Leví, sino que Jesús viene de la tribu de Judá. Pero además de venir de la tribu de Judá, viene de una descendencia eterna, o sea, sin padre, sin madre y sin genealogía, sin principio de días ni fin de días. O sea, Jesús es el principio, el alfa y el omega. Y ese sacerdocio, mis amados hermanos, con todas las disposiciones que tenía el sacerdocio levítico, entonces, mis amados hermanos, se traspasa a un nuevo sacerdocio, y es ese sacerdocio en Cristo, ¿sí? Dice el versículo 19, pues nada perfeccionó a la ley. Dice, pues nada perfeccionó a la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces dice el versículo 19, pues nada perfeccionó la ley. O sea, la ley realmente no pudo perfeccionar al ser humano, ¿sí? Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora, la ley que llevaba, mis amados, la ley llevaba la esperanza, ¿cierto? La esperanza de aquel Mesías, pero aquí en este caso no está hablando tanto de Mesías, sino que está hablando de aquel sacerdote eterno, ¿sí? Y Cristo, mis amados hermanos, precisamente en la ley ya se menciona, porque de hecho la misma ley dice sacerdote, profeta como a mí levantará el Señor, a él oiréis, ¿sí? Y eso lo dice el mismo Moisés, lo dice profeta como a mí levantará el Señor, a él oiréis. Y esa ley lo que pretendía era llevar precisamente a la nación de Israel a Cristo, pero no solo a la nación, sino en el pacto de Abraham, llevar a todas las naciones a Cristo Jesús. Que Cristo Jesús fuera el sumo sacerdote, que Cristo Jesús fuera el mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? O entre los hombres y Dios. O sea, nosotros podemos acercarnos a Dios a través de Jesús cuando aceptamos mis amados hermanos, esa disposición de Dios, de Cristo como sumo sacerdote. Sí, y eso está individualmente cada quien, ¿sí? Porque todavía hay personas que tienen como mediadores, como ya lo dije antes, por ejemplo, a la Virgen María, que es una gran mujer, la amo. Tienen como, mis amados hermanos, como mediadores de pronto a los santos, como Pablo, como Pedro, como sí.
Y la escritura dice que solo hay un solo mediador. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y ese mediador es Cristo Jesús. Y es un mediador eterno. ¿Sí? No hay necesidad de que nosotros tengamos que acercarnos como en el tiempo de la ley, precisamente al sacerdote, y irle a comentar los pecados al sacerdote para que el sacerdote hiciera la expiación por el perdón de pecados. No, ya en Cristo Jesús, ya directamente cada personita puede pedir perdón por sus pecados delante del Dios del cielo directamente a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que dice aquí. Dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, porque el cumplimiento de la ley es Cristo. O sea, realmente el propósito, y un propósito supremamente importante de la ley, era llevarnos a Jesús. A ver, es que dice, Glenny dice, una pregunta: el gentil estuvo bajo la ley, ¿y cómo dice que la ley no es suficiente para el pueblo? No, es que el gentil nunca estuvo bajo la ley. Ahora, ¿por qué nunca el gentil estuvo bajo la ley? Porque en la ley solo había un pueblo escogido de Dios, y era la nación de Israel. De hecho, la ley fue dada como un pacto a la nación de Israel. La ley no fue dada como un pacto a las naciones, ¿sí? La ley levítica fue dada precisamente solo a la nación de Israel. Y eso usted lo puede encontrar en Éxodo 34:27, ¿sí? Lo podemos lecturar, Glenny, porque para eso estamos. Es una excelente pregunta, sino que Éxodo 34:27, sino que por eso hay que hacer la diferencia entre la ley y la gracia, ¿sí? O las obras y la fe. Porque eso es lo que hacen los dos pactos, eso es lo que hacen los dos sacerdocios, eso es lo que hacen, digamos, las dos leyes, la ley antigua y la ley nueva, porque hoy no estamos bajo, o sea, hoy también tenemos ley en Cristo Jesús, ¿sí? Eso 34:27 dice así, vea. Eso 34:27 dice así: Moisés y las tablas de la ley, dice. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Sí miran? Dice, y dijo Jehová a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos, ¿sí? Y esta ley precisamente es un pacto entre Dios e Israel, ¿sí? Y lo que se denomina la ley en conjunto es la Torá. Y esa Torá es lo que se relaciona a los 5 primeros libros de la Escritura, que es Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomios y Levítico, ¿sí? Y esa ley dice: queda abrogada el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y luego Hebreos 7:12 dice: porque cambió el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, ¿sí? Entonces ya no estamos bajo esa ley dada a la nación de Israel, ya no estamos bajo esa ley dada a Moisés, sino que estamos bajo la ley de la fe, ¿sí? Estamos, mis amados hermanos, bajo esa ley de la gracia en Cristo Jesús, porque hubo cambio de sacerdocio. Y ese cambio de sacerdote, mis amados, se manifiesta cuando viene Cristo Jesús acá precisamente a la tierra. No, es que yo no la estoy refutando, yo estoy solo leyendo. Si usted tiene la Biblia ahí, Glenny, si usted tiene la Biblia allí, por favor lecturemos. Porque es que precisamente, a ver, algo que yo... A ver, lo que pasa es que uno, hay veces tiene muchos conceptos preconcebidos, ¿sí? Entonces a uno le enseñaron de una manera, a otro le enseñaron de otra, a otro le enseñaron de otra, y uno transmite un conocimiento que recibió de otra persona. Pero qué bueno cuando realmente nosotros aceptamos las Escrituras y así nos hayan dicho lo que nos hayan dicho, si es necesario desaprender para volver a aprender de nuevo, hacerlo. Eso es humildad, es realmente aceptar a Cristo, aceptar su palabra, ¿sí? Entonces,
Yo no lo estoy diciendo. Lecturemos Hebreos 7:18. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. ¿Sí? Si usted se encuentra con un judío le va a decir que no, que esta palabra no es válida porque eso lo habló fue Pablo. ¿Sí? Y ellos ni siquiera conocen a Pablo, ellos ni siquiera reconocen a Pablo como apóstol de Cristo. Ellos reconocen a Pablo como un hereje que se desvió de la ley. ¿Sí? Usted se encuentra con un judío y un judío le va a decir que no, que Jesús solamente fue el hijo de una mujer, María, ¿sí? Pero que no fue el Mesías, que no fue el Hijo de Dios, que no fue el enviado de Dios, ¿sí? Entonces, depende de quien usted aprenda, pues así usted va a creer, ¿sí? Pero en mi caso, pues digamos, yo me guío a lo que dice la Biblia, ¿sí? Y así otro me haya dicho otra cosa, desaprendo eso que me dijeron para aprender lo que dice la Biblia, ¿sí? En mi caso. Qué bueno que... Entonces, Glendy, no es confrontar las escrituras, es nosotros amoldarnos a las escrituras lo que realmente nos puede permitir realmente conocer a Cristo y conocer realmente, mis amados, el mensaje de salvación, porque muchas veces nosotros estamos confiados y seguros en la doctrina de una religión, pero hay veces la religión en vez de acercarnos a Dios nos aleja porque no deja que el Espíritu de Dios realmente nos enseñe o nos guíe, ¿sí? Glendy, entonces mira lo que yo le estoy leyendo, Glendy, vea. Hebreos 7:12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley, ¿sí? Y aquí lo que estamos hablando es precisamente de ese cambio de sacerdocio, o sea, ese cambio donde anteriormente en la ley de Moisés el sacerdocio venía por orden levítica, o sea, se estableció precisamente desde ahí, desde Moisés y Aarón, precisamente porque Moisés y Aarón eran descendientes de la tribu de Leví, y a la tribu de Leví no le dieron tierras, no le dieron posesiones cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios les había prometido. Entonces a la tribu de Leví le dieron todo lo que tenía que ver con el servicio al templo. Otra tribu quería servir a Dios, no podía, ¿sí? Solamente la tribu de Leví. Y entonces ahí donde se hace toda una disposición de una ley, precisamente para que esa tribu de Leví entonces tuviera como un manual cómo dirigirse, ¿sí? Cómo dirigir todos los asuntos aún políticos, religiosos, políticos, precisamente a través de la ley, que sí, los estatutos, mandatos, ¿sí? Porque entonces dice Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Ahora, hay mucha gentecita que todavía está en la ley de Moisés, ¿sí? Y eso pues es respetable, o sea, realmente porque cada quien tenemos digamos, la libertad de creer lo que queramos creer, ¿sí? En mi caso yo soy cristocéntrico, ¿sí? O sea, yo me baso en Cristo porque yo sé que en Cristo la salvación está completa, porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces yo me baso a eso, sobre todo mis enseñanzas siempre van a estar basadas mucho siendo cristocéntrico, o sea, y precisamente, de hecho, en estos textos lo que yo sencillamente estoy leyendo, ¿sí? Estoy leyendo lo que dice el texto, entonces yo no puedo cuestionar al texto. ¿Por qué? Porque el texto lo que está diciendo es eso, vean. Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley, eso es lo que dice, ¿sí? Entonces, y si yo quiero quedarme todavía en el sacerdocio levítico, pues esa es mi voluntad, ¿sí? Pero si yo quiero entrar a ese nuevo sacerdocio que es Cristo, a ese sacerdocio que realmente sí puede llevarme perfecto a Dios, entonces también es mi voluntad, que es el anhelo del Señor Dios del cielo, que nosotros recibamos a Cristo como el Señor y el Salvador, como ese Mesías, como ese mediador. Y luego el versículo 7:18, le lecturo así porque ya lo vengo lecturando todo el capítulo. Vamos aquí en este versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia,
¿sí? Entonces dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea, queda abrogado el sacerdocio levítico, ¿sí? Queda abrogado porque, mi amado, si todavía el sacerdocio levítico está vigente, precisamente el texto anterior nos decía, entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Sí? ¿Para qué vino Jesús? Si todavía el sacerdocio levítico está vigente. Y esa es la misma mis amados hermanos, es el mismo cuestionamiento que se hace el escritor de Hebreos, ¿sí? Donde está Hebreos 7:11, dice, pues si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Sí? Mira, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿cierto? O sea, por el sacerdocio que se estableció en el orden de, ¿cierto? De Aarón y Moisés, de Moisés y Aarón. Dice, ¿qué necesidad habría de que viniera Cristo? O sea, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdocio inmutable, eterno, perfecto? ¿Sí? O sea, y ahí es donde entonces nosotros pues miramos, mis amados hermanos, sencillamente yo estoy... Entonces me dice Glendy, pero usted está refutando la ley como ineficiente. Y ahí es donde yo le digo, yo no, porque yo estoy leyendo aquí la escritura. Es más, si ustedes pudieran tener la Biblia ahí, a mí no, digamos yo, mis amados, me encanta, mis amados hermanos, estudiar la Biblia así, mis amados hermanos, tomando todo el capítulo, porque allí tomamos todos los contextos, ¿sí? No es lo mismo cuando usted saca un solo versículo aislado, ¿sí? Entonces, me gusta tomar la Biblia así de una manera expositiva, porque así es más difícil que yo me tuerza a torcerles a ustedes lo que dice el mensaje. ¿Sí? Es más difícil que yo me tuerza y es más fácil yo entenderlo y es más fácil ustedes entenderlo, ¿sí? Y aquí miramos todo el tema completo de que venía hablando desde el capítulo 7, el versículo 1, ¿sí? Y entonces me dice Glenda, pero usted está refutando la ley como ineficiente. Y entonces yo le puedo decir, no, es que no soy yo, es que yo solamente estoy leyendo la Biblia y yo creo en lo que dice la Biblia, ¿sí? Bueno, mis amados, entonces dice así, Hebreos 7:18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, ¿sí? Entonces, no sé si queda claro realmente que este mandamiento anterior, y aquí exclusivamente el contexto nos está hablando precisamente de ese mandamiento del establecimiento del sacerdocio levítico, ¿sí? O sea, y dice claramente, queda abrogado por su debilidad y ineficacia, ¿sí? Queda abrogado por su debilidad y ineficacia. O sea, toda la función que hacían los sacerdotes levíticos, ¿sí? Como recoger diezmos, como recoger primicias, como recoger primogénitos, queda abrogado, ¿sí? ¿Qué queda abrogado? Que ahí en Cristo ya terminó ese sacerdocio. Ya empezamos un nuevo sacerdocio. Entonces ya en Cristo tocaría mirar en Cristo, ya profundizando en Cristo Jesús con este nuevo sacerdocio, qué disposiciones se ponen sobre ley, sobre los diezmos, qué disposiciones se ponen sobre ofrendas, sobre primicias, ¿sí? Sobre los sacrificios, sobre el mediador entre el hombre y Dios, pero ya no bajo el sacerdocio levítico, sino que tendríamos que ya empezar a estudiar el sacerdocio, mis amados hermanos, según el orden de Melquisedec, el sacerdote eterno, que es Cristo, el mediador eterno en Cristo. Entonces ahí tendríamos que empezar a mirar qué nos enseñó Cristo acerca
de ofrendas, qué nos enseñó Cristo acerca de diezmos, qué nos enseñó, ¿sí? Tendríamos que mirar, mis amados, qué nos enseñó Cristo acerca del perdón, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya no estamos bajo ese sacerdocio levítico. Estamos bajo el sacerdocio eterno de Cristo. O sea, ¿quién es nuestro mediador? Es Cristo. Ya no es el sacerdote levítico, ¿sí? Para entenderlo de una manera mejor. Porque eso es lo que está diciendo el texto. Mira, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea, ¿por qué queda abrogado ese sacerdocio levítico? Porque fue ineficaz. Y además fue débil, ¿sí? Mira, ahí está. Hebreos 7:18, ¿sí? Fue ineficaz y fue débil. Por eso vino Cristo, porque si la ley hubiera sido perfecta y la ley hubiera perfeccionado a la humanidad, entonces, mi amado, pues, ¿para qué Cristo viene? ¿A perder su tiempo aquí muriendo en la cruz? ¿Sí? Si la ley hubiera podido perfeccionar al ser humano. Es más, si hubiera habido un ser humano que realmente hubiera guardado la ley conforme estaba escrita, ese ser humano hubiera juzgado a los demás. Pero es que nadie la pudo realmente obedecer. Todos los que se salvaron por la fe, por creer en Dios, ¿sí? Malaquías 3:10. Malaquías 3:10 es según el orden levítico. Si usted lee Malaquías desde el principio, Malaquías capítulo 3, empezando todo el capítulo, usted se da cuenta que Dios está hablando con la nación de Israel, ¿sí? Y usted se da cuenta que Dios está exhortando a la nación de Israel, porque es que el pacto levítico, el pacto de la ley, fue dado para la nación de Israel, ¿sí? Ese es el pacto terrenal. La nación de Israel es el pacto terrenal. Y ese pacto terrenal se da bajo el orden de el hijo de Abraham, que es Ismael, que es el hijo que no está en la voluntad de Dios, ¿sí? Pero el pacto en Isaac, que es el pacto espiritual, ese pacto, mis amados hermanos, se da en Cristo. Y en Cristo todas las naciones son benditas, ¿sí? Por eso dice que de modo que los que son descendientes de Abraham, dice, en él son benditas todas las familias de la tierra, porque Abraham es padre de todos aquellos que son de la fe, ¿sí? Y en Cristo Jesús es donde se abre el mensaje para toda la humanidad, ¿sí? En Cristo Jesús, entonces que se puede acercar toda la humanidad a Dios, porque en la ley era un pacto entre Dios y la nación de Israel, ¿sí? En la ley de Moisés estoy hablando, porque nosotros en Cristo tenemos la ley de la fe o la ley de la gracia. Entonces, Hebreos 7:18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, ¿verdad? Es claro, queda abrogado. O sea, hasta allí, hasta Cristo llegó. Ya desde Cristo en adelante empieza un nuevo sacerdocio, o sea, unas nuevas disposiciones de ley, ¿sí? Ahora, dice el versículo 19, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora dice, la ley nada perfeccionó, ¿sí? Y eso está en Hebreos 7:19, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, ¿sí? Dice que la ley no pudo perfeccionar a nadie. Mientras que en Cristo sí, somos llamados a ser perfectos, porque Cristo es el sumo sacerdote perfecto, ¿sí? Cristo es el mediador perfecto. Y mira que, entonces dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sí, mira, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y es una profecía acerca de Jesús, el Hijo de Dios, Salmo 110:4, ¿sí? Está hablando de Jesús, que Dios jura y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, ya el sacerdocio no es según el orden de Aarón, no es según el orden levítico, sino que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Mis amados, bendito sea nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Maravilloso es el Señor Jesús. El versículo 22, Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Mira, esto tan maravilloso, esto tan hermoso, ¿sí? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, ¿sí? ¿Sí? Mira, el pacto que Dios hizo entre Israel, ¿cierto? Es el primer pacto. Pero ese primer pacto realmente no pudo perfeccionar, digamos, a esa nación, porque el pacto fue con esa nación. Y nosotros miramos cuando vino Jesús, que Jesús venía enseñando la voluntad de Dios. ¿Y qué hicieron los maestros de la ley, los sacerdotes, unos sacerdotes? ¿Qué hicieron? Pues mataron al Hijo de Dios. ¿Qué mostraron que tenían en su corazón? Solo religión, pero no tenían comunión con Dios, no tenían relación con Dios, ¿sí? Y entonces, como ni siquiera los sacerdotes pudieron alcanzar esa perfección por esa ley, ahí es cuando ven que, por tanto, Jesús es hecho un fiador de un mejor pacto, ¿sí? Entonces, el pacto en
Jesús. Ahora, ¿qué es pacto? Pacto es un tratado entre dos o más personas, ¿sí? Que se comprometen a cumplir un tratado, ¿sí? Entonces, el pacto es un acuerdo, una promesa, eso es el pacto. Y Jesús es fiador de ese mejor pacto, ¿sí? Entonces ya nosotros, mis amados hermanos, tenemos la promesa de la justificación a través de Cristo, o sea, somos perdonados nuestros pecados. Tenemos la promesa de la redención, somos comprados por Jesús, estábamos perdidos en el pecado, pero ahora entonces Jesús nos compra y nos acerca a Dios, porque Jesús es el sumo sacerdote, y entonces a través de él media para que nosotros seamos presentados perfectos ante el Padre Eterno, ¿sí? Entonces Jesús es ese, mis amados hermanos, fiador significa que Él paga por nosotros. Nosotros no pudimos pagar, ¿sí? Porque nuestra justicia era como trapo de inmundicia, porque nuestra justicia, mis amados, delante de Dios no vale, mejor dicho, ni un peso, ¿sí? Pero ya la justicia en Cristo Jesús, como Cristo como mediador, mis amados hermanos, Cristo como fiador de nosotros, hermano, ya es otra cosa, porque Cristo es perfecto, ¿sí? Y Cristo vino y cumplió la ley en su perfección, ¿sí? Ahora, dice, por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto, ¿sí? Ya no estamos en ese pacto antiguo, estamos en este mejor pacto es Cristo, ¿sí? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mira, la diferencia entre el pacto antiguo y este pacto nuevo, ¿sí? Que esos sacerdotes antiguos, mira, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, o sea, tenían que estar renovando de sacerdote cada vez que se morían, ¿sí? Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, ¿sí? Mira, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, Jesús como permanece para siempre, dice, tiene un sacerdocio inmutable, ¿sí? O sea, Jesús permanece para siempre. Entonces, mi amado hermano, el sacerdocio de Jesús es eterno, ¿sí? No es un sacerdocio con debilidad, no es un sacerdocio que se interrumpe por la muerte, ¿sí? Es un sacerdocio, mis amados hermanos, de acuerdo, mis amados hermanos, a este segundo pacto, mejor pacto, y es entonces cuando Cristo empieza a ser nuestro mediador, ¿sí? Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, dice la Escritura, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mira lo que dice aquí el versículo Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, ¿sí? Ahora dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces dice que este sacerdote del nuevo pacto, este sacerdote según el nuevo orden, no el orden levítico, sino el orden de Melquisedec, dice, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, cosa que no podían hacer los sacerdotes levíticos. Los sacerdotes levíticos no pudieron salvar a nadie, ¿sí? Pero este sacerdote, este mediador, que es Cristo Jesús, él sí puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. Y además dice, viviendo para interceder por ellos, porque Cristo se sentó a la diestra del Dios del cielo, a la diestra del Padre, se sentó. Y mis amados hermanos, si alguno que hubiera pecado, dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿sí? Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, mis amados, ese es el llamado, mis amados hermanos, a cambiar, mis amados hermanos, ese sacerdocio levítico, para cambiar, mis amados, el sacerdocio en Cristo Jesús, a cambiar ese pacto antiguo, mis amados hermanos, por el nuevo pacto en Cristo Jesús, el pacto de la fe, el pacto de la gracia, porque estamos bajo esa disposición del nuevo sacerdote, ya no estamos bajo esa disposición del sacerdocio antiguo. Entonces dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mira. Entonces, qué hermoso que hoy nosotros, los que no se han acercado a Dios a través de Jesús, los que no han aceptado a Jesús como su único mediador, ¿sí? Como su único sacerdote, puedan aceptarlo hoy, ¿sí? Sí, hay personitas que todavía, pues la tradición les ha enseñado que no, que hay muchos mediadores. Entonces, qué bueno que hoy puedan decidir aceptar a Jesús como su único mediador. Porque Jesús es el único que puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, ¿sí? Porque Él es el que vive siempre para interceder por ellos. O sea, por todos los que deciden entregar su vida a Cristo, ¿sí? Así que si hay alguien que hoy quiere entregar la vida a Cristo Jesús, hacemos una oración. Si hay alguien que se ha apartado de Jesús, ya dejó de orar, dejó de leer la palabra de Dios, dejó de hacer lo bueno, reconcíliese con Cristo. Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros hay que manifestarse. Las cosas que Dios tiene para nuestras vidas son supremamente, mis amados hermanos, maravillosas, supremamente poderosas, supremamente grandes, porque dice el Señor que somos herederos de sus riquezas, somos coherederos con Jesús. Bendito nuestro Padre Celestial. Ahora, Jesús vino precisamente como sacerdote, mis amados hermanos, para expiar el pecado de la humanidad. Pero expiar el pecado de esa humanidad que acepta su sacrificio. Dice Explorer, yo amo a Dios, Jesús, Espíritu Santo siempre. Aleluya. Amén. Hay que amar al Dios Padre, al Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, al Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, mis amados, dice Hebreos capítulo 7, versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho sublime, más sublime que los cielos. Mira, dice Hebreos 7, 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice tal sumo sacerdote nos convenía, o sea, a nosotros nos convenía, ¿sí? Porque las naciones gentiles estaban sin Dios. Realmente Dios solamente se había manifestado a la nación de Israel. Pero cuando vino Jesús, mis amados hermanos, llegó el cumplimiento de la ley, vino Jesús, cumplió la ley, y mis amados hermanos nos estableció, mis amados hermanos, este nuevo pacto. Cuando establece este nuevo pacto, entonces, mis amados hermanos, se hace cambio de ese sacerdocio levítico por este sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno. Luego, cuando se hace ese sacerdocio eterno, dice la Escritura que este sacerdote nos convenía a nosotros, o sea, que nos hace bien, ¿sí? Es benéfico para nosotros aceptar este sacerdocio en Cristo Jesús, ¿sí? Porque, mis amados hermanos, dice aquí, porque tal sumo sacerdote nos convenía a nosotros, sí, que a nosotros nos conviene, a mí me conviene, ¿sí? Solo que hay gentecita que todavía quiere quedarse en ese antiguo sacerdocio, digamos, según el orden de Moisés y Aarón, ¿sí? Según lo establecido en la ley, precisamente, dada por Dios a Moisés y a la nación de Israel, y ese pacto antiguo, ¿sí? Entonces, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, mira, santo, Jesús, el sumo sacerdote, santo, ¿sí? Porque los sacerdotes establecidos según el orden levítico, mis amados hermanos, ellos no podían ser santos, o sea, porque ellos tenían que estar ofreciendo sacrificios por sus propios pecados, ¿sí? Primero tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Pero Jesús es diferente. Jesús, mis amados hermanos, Él fue perfecto y es santo. Inocente, ¿sí? Mira, sin mancha, apartado de los pecadores. O sea, Él no cometió pecado. ¿Sí? Jesús, mis amados hermanos, no se deleitó en el pecado. Y hecho más sublime que los cielos. ¿Sí? Mira, este sacerdote Jesús dice, es hecho más sublime que los cielos, más grande que los
los cielos, más poderoso que los cielos, más maravilloso que los cielos, más grande que los cielos, más hermoso que los cielos. Sí, es Jesús. Ese es Jesús. Y ese es nuestro sacerdote para este tiempo. Sí. Y la gente ya, bueno, pero entonces ¿para qué metieron el Antiguo Testamento ahí en la recopilación bíblica? Es que precisamente el Antiguo Testamento es el que nos va mostrando realmente cómo se va dando todo lo que tiene que ver acerca de Dios. ¿Sí? La ley, el Antiguo Testamento es como, digamos, mis amados hermanos, ese comienzo del camino, donde se empieza. ¿Sí? Y se va un camino hasta que nos va llevando a Cristo. ¿Sí? Alabados a nuestro Padre Celestial. Entonces, este sumo sacerdote que Jesús nos convenía a nosotros, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Ah, mira, aquí está, ¿sí? Dice que no tiene necesidad, Cristo no tiene necesidad de estar ofreciendo sacrificios por sus pecados, porque no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, ¿sí? O sea, Jesús, mis amados hermanos, Él no tiene necesidad de estar ofreciendo, mis amados, perdón, por sus propios pecados, o sea, ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo. No, porque Jesús, mis amados, fue santo, Jesús es perfecto, ¿sí? Y luego dice, porque Jesús, mis amados hermanos, el sacrificio que hizo en la cruz, de derramar su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados, lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7:27. Dice, lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo para el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, mira, mis amados, qué hermoso de nosotros realmente creer en Cristo. Qué hermoso nosotros, mis amados, es aceptar a Cristo, aceptar el mensaje del Evangelio, porque el mensaje que nos dejó Jesús es el Evangelio. ¿Sí? Jesús recorrió pueblos, ciudades y aldeas anunciando el Evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. El Evangelio principió con Jesús. La gente a veces piensa que Jesús nos dejó, digamos, una entidad religiosa y que el nombre de esta entidad es la que me dejó Jesús. Jesús no dejó ningún nombre de una entidad religiosa. Son maneras de organización que se han venido dando a través de la historia, las diferentes religiones del mundo, pero realmente lo que Jesús nos dejó es un mensaje. Y ese mensaje es universal y ese mensaje se llama Evangelio. ¿Sí? Y a través de ese Evangelio es que nosotros vamos a conocer, mis amados hermanos, todo lo que tiene que ver con este nuevo mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? Este nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, un sacerdote que es eterno. ¿Sí? A través de Jesús vamos aprendiendo eso, porque, mis amados hermanos, pues precisamente Jesús nos dice que es el camino, que es la verdad y que es la vida. O sea, y Él dice a los judíos que habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra permanece en vosotros, entonces conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Y al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. O sea, la verdad. Entonces, mis amados hermanos, se encuentran en el Evangelio que Jesús anunció. ¿Sí? Y el Evangelio, mis amados hermanos, no es una religión determinada. El Evangelio es un mensaje universal que se llama Buenas Nuevas. ¿Sí? Y a Jesús, mis amados, eso es lo que nos enseñó. Y ese mensaje es abierto para todos. Ahora, en este mensaje, mis amados hermanos, nosotros decidimos, ¿sí? Realmente si creemos, mis amados hermanos, lo que dice Cristo, su palabra, no creemos. Ahora, dice el Señor, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Mira, hay que cuidar una cosa. Aquí, Hebreos 7:28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. ¿Sí? Mira, ¿qué hace la ley? La ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. ¿Sí? O sea, y esto tiene que ver para aquellos que todavía dependen de los sacerdotes. ¿Sí? Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Eso es lo que hacía la ley, constituir sacerdote. Y luego cuando el sacerdote moría, pues colocaban a otro, luego colocaban a otro, ¿sí? Y entonces la gente, para recibir el perdón de los pecados, entonces tenía que ir a ofrecer el sacrificio ante el sacerdote para poder ser perdonado. Eso hacían antiguamente. Eso está en la disposición de la ley dada a Moisés para la nación de Israel. Pero ahora en Cristo, ¿cierto? Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Eso hace la ley. O sea, digamos, o alguien puede, igualmente, digamos, en este tiempo, alguien lo pueden colocar de sacerdote, legalmente por un decreto, ¿sí? O lo colocan a estudiar en un seminario, le colocan un cartón que dice este sacerdote. Pero realmente aquí está hablando más de la ley de Moisés. ¿Sí? Está hablando de la constitución sacerdocia según el orden levítico, según el orden de Aarón, del hermano mayor de Moisés. Y luego entonces dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, este sumo sacerdote que hay, mis amados hermanos, para nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, mis amados hermanos, solo hay un sumo sacerdote. ¿Sí? Y ese sumo sacerdote es Jesús. Recuerden que el sumo sacerdote se acercaba cada año al lugar santísimo a derramar sangre para la expiación del pecado del pueblo. ¿Sí? Entonces, en este caso, mis amados hermanos, Jesús es el que es hecho sumo sacerdote. Y Jesús, mis amados hermanos, es sacerdote perfecto. Jesús es el Hijo de Dios. Que, mis amados hermanos, entonces puede mediar entre el ser humano y Dios. Y en esa mediación entre el ser humano y Dios, el hombre entonces necesita acercarse a Cristo. ¿Sí? Porque Cristo, mis amados hermanos, es el que perdona nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decirnos que no tenemos pecado, pero usted de pronto alguna vez miente, ¿no? Y si usted alguna vez miente, la Escritura dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Pero usted alguna vez fue y bailó, ¿no? Fue y tomó aguardiente, emborrachó, dice la Escritura que los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Pero usted alguna vez fue e insultó a alguien, ¿cierto? O le dijo palabras groseras. Dice la Escritura que por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Y dice que los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Entonces, por más que el ser humano quiera justificarse delante de Dios, en su propia justicia nunca será acepto. Siempre el ser humano que no acepta a Jesús, siempre permanecerá lejos de Dios. Porque hay pecado en él. Y el pecado es lo que hace la división entre Dios y el hombre. Y ese es el propósito de Dios, enviarnos este sumo sacerdote santo, perfecto, inocente, eterno. ¿Sí? Para que a través de Jesús nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Y a través del perdón de nuestros pecados nosotros pudiéramos ser aceptos delante de la presencia de Dios. Pudiéramos acercarnos a Dios con libertad. ¿Sí? Y sin necesidad de tener a los hombres como mediadores, sino que pudiéramos ir directamente hacia Dios a través de este sumo sacerdote que es Cristo Jesús. ¿Sí? Que es la disposición del nuevo pacto, que es la disposición, mis amados hermanos, de esa ley de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? El acercarnos a Dios, mis hermanos. Así que si alguno de ustedes, de los que están en este live en esta mañana,
todavía no se ha acercado a Cristo, todavía no ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, dice el Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice el Señor, venid a mí, o sea, el Señor Jesucristo nos invita a ir a Él. ¿De qué manera podemos ir a Jesús, mis amados? La manera que podemos ir a Jesús es primeramente aceptando lo que Cristo hizo en la cruz, aceptando que Él, mis amados, murió por el perdón de nuestros pecados. Entonces necesitamos reconocer que en alguna circunstancia de nuestra vida hemos pecado y que necesitamos el perdón de Dios, ¿sí? Y si necesitamos ese perdón de Dios, entonces, mis amados, necesitamos pedir el perdón. Necesitamos decirle, Señor, perdona mis pecados. Señor, Dios del cielo, Padre celestial, ten misericordia de mí, Señor. Y inscríbeme en el libro de la vida, amado Dios del cielo, ¿sí? Empieza a guiarme por tu Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Es necesario abrirle las puertas de nuestro corazón al Señor y decirle que sea Él quien tome el control de toda nuestra existencia. Porque, mi amado, de otra manera, si nosotros vivimos alejados de Dios y en dejar el control de nuestras vidas, mi amado, vamos a morir en nuestros delitos y pecados. Y la paga del pecado es la separación total de la presencia de Dios. Sí, es la separación eterna de la presencia de Dios. Es, mis amados hermanos, la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Mientras que, mis amados hermanos, el vivir y el buscar a Cristo es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo es la vida. Y a eso vino Cristo, a vivificarnos por su gracia, por su amor, por su misericordia. Mis amados. Así que los invito a buscar a Cristo, a aceptar a Cristo en sus corazones, a aceptar a Cristo en nuestros corazones, a permitir que Cristo, mis amados hermanos, sea nuestra guía. ¿Sí? Mis amados, es el mejor paso que puede dar cualquier ser humano en esta tierra, entregar su vida a Jesús. Porque desde ahí habrá un cambio, mis amados hermanos, en ese corazón, habrá un cambio en esa mente, habrá una manera de actuar diferente, mi amado. Porque ya su espíritu empieza a curar vida espiritual y el Espíritu de Dios empieza a trabajar en ese corazón humano. ¿Sí? Así que, mis amados, estamos bajo la disposición de ese nuevo sacerdocio. Ese sacerdocio, según el orden de Melquisedec, que es un sacerdote sin padres y madres, sin genealogía, es un sacerdote que es el principio y el fin, el alfa y la omega. Es un sacerdote que es eterno, que es perfecto, que es santo, que es puro, que, mis amados hermanos, es más sublime que los cielos, es más grande, más poderoso, mis amados hermanos. ¿Sí? Y ese sacerdocio es el medio por el cual podemos acercarnos a Cristo Jesús. Cuando hablamos de sacerdote, estamos hablando del medio por el cual podemos acercarnos a Dios, porque el sacerdote era un mediador. Entonces, mis amados hermanos, allí tenemos a Cristo para acercarnos a Dios. Mis amados, y alejarnos de ese mundo de pecado, ¿sí? Y permitir que Cristo empiece a guiar nuestras vidas a darnos de su Espíritu Santo. Alabados a nuestro Padre Celestial. Los que no me están siguiendo, les recomiendo seguirme para que la plataforma les muestre cuando estemos en estas enseñanzas de la Biblia. Me gusta lecturar texto a texto y, pues como usted diga, tratando de comprender lo que dice el texto. ¿Sí? Alabados al Señor de la gloria. Siempre hay cuestionamientos, siendo normal, todo el mundo no creemos lo mismo ni pensamos lo mismo, no es lo mismo, pero entonces uno es racional y uno entiende y igualmente pone la lógica lo que está diciendo el texto y uno mira si está bien o está mal. ¿Sí? También es para eso, para que nosotros vamos mirando la consecuencia de lo que dice el texto y así podamos entender, digamos, lo que está diciendo. Alabados al Señor Dios de la gloria. Entonces, mis amados hermanos, nuestro sumo sacerdote, para concluir, mis amados hermanos, este tema que estamos leyendo precisamente el sacerdocio de Cristo, para concluir, dice la escritura de Hebreos ya 7:12, dice, porque cambiar el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley, ¿sí? Entonces, es precisamente necesario que en nuestros corazones también aceptemos ese cambio de ley, que ya no estamos bajo la ley de las obras, sino que estamos bajo la ley de la gracia, que estamos bajo la ley de la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Pues dice Hebreos 7:18, queda pues abogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esa mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios es Cristo Jesús, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pues la manera que tenemos que acercarnos a Dios, mis amados hermanos, es a través de Jesús, el sumo sacerdote, mis amados, donde Él nos da el perdón de pecados y nos hace actos para acercarnos a la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea nuestro Padre Celestial. ¿Alguien quiere subir a ventanilla? Si alguien quiere subir a ventanilla, lo subimos. Alabados a nuestro Padre Celestial. Si alguien quiere refutar algo, si alguien quiere aportar algo, mis amados, pues igual puede subir a ventanilla y ahí, mis amados hermanos, expone, mis amados, su aporte o expone su queja. Este live democrático, mis amados hermanos. Sí. Alabados a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo les parece, mis amados hermanos? Igualmente el tema, ¿cómo les pareció el tema? Si está muy aburrido, ¿les pareció como agradable? Alabados al Señor.